Su palabra en mí es la espada que atraviesa hasta el alma. Su palabra en mí es la luz que alumbra mi camino. Si nos ponemos a pensar en épocas antiguas, ¿cómo es que la gente podía antes reconocerse, mirarse, antes de que existieran los espejos? Hoy seguramente todos, antes de salir, nos hemos mirado, nos hemos observado, y es mediante un espejo que podemos nosotros conocernos físicamente. Pero en el mundo antiguo esto no era tan posible, porque inicialmente por medio de la naturaleza, en un agua tal vez tranquila, calmada, podíamos ver el reflejo y podíamos reconocerlos. Pero poco a poco, bajo esta necesidad existieron varios instrumentos que se crearon, ¿no? Inicialmente fueron algunas piedras pulidas, algunos otros metales como el cobre o el bronce que utilizaron egipcios y muchas otras civilizaciones, en las que poco a poco podían observarse cada uno. Pero nunca se podía observar como ahora podemos hacerlo en un espejo de una forma nítida y clara. Siempre había una imagen distorsionada. Les digo esto, hermanos, porque a veces conocemos a ciertas personas y viendo cómo son esas personas, tal vez podemos reconocernos a nosotros mismos en esas personas, que tal vez son muy parecidas a nosotros. Esta mañana les quiero compartir acerca del apóstol Pedro. A veces tenemos una idea del apóstol Pablo, ¿no? Generalmente hablamos mucho de él. Y la idea tal vez que se nos viene es de una persona muy madura, con mucho conocimiento, y de cierta forma tal vez nos intimida esa imagen. Pero vamos a conocer un poco más del apóstol Pedro, y por medio de ese conocimiento también quiero que vayamos reconociéndonos nosotros mismos. Entonces, la pregunta es, ¿quién era Pedro? Al hacer esta pregunta, ¿qué se nos viene a la mente a cada uno de nosotros? ¿Quién era Pedro? Un apóstol. La idea principal que a veces se nos viene es la persona que había negado a Jesús, tal vez. Pero vamos a ir viendo algunos otros detalles. Simón Pedro, él había nacido en Betsaida, vivió en Capernaum, una ciudad muy cercana. El hermano Rodito nos compartía también acerca de un mar, ¿recuerdan? Hace 2 semanas, ¿de qué mar era? ¿Se acuerdan? Exacto, y tenía varios nombres. Entonces estas ciudades, Betsaida y Capernaum, eran las costas de este mar, de este lago, y él vivía ahí. El oficio del apóstol Pedro, ¿cuál era? Era pescador. Nosotros lo conocemos bastante bien, y sabemos también por algunos pasajes que él era casado y que bajo todo lo que hizo, su esposa también lo acompañaba. Entonces, vamos a ir desglosando un poquito de cómo era realmente el apóstol Pedro. Vayamos al Evangelio de Juan, por favor, al capítulo 1. Vamos al versículo 35 y vamos a leer los versículos desde el 35 hasta el 42. Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 35 hasta el versículo 42. Vamos a ir viendo bastantes versículos, especialmente de los evangelios, para conocer cómo era Pedro. Y lo leemos juntos, hermanos. 2 y 3. El siguiente día, otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: He aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿Qué buscáis? Ellos dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo: Venid y ved. Fueron y vieron donde moraba, y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: Hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús dijo:
tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado, ¿qué quiere decir? Pedro. Hermanos, en esta primera porción, y quiero que a medida que vayamos leyendo, seguramente hemos visto muchas películas, ¿no?, de la vida de Jesús y todo lo que pasó con los apóstoles. En esas imágenes que tenemos aquí encontramos que habían dos personas que le seguían a Juan el Bautista. Y es por eso que en este relato habla eso, ¿no? El versículo 36 dice: mirando Jesús que andaba por ahí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Estas palabras tienen mucho peso. Juan decía eso, y le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús, dice, y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Ellos dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo: venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba. Y se quedaron, ¿cuánto tiempo ahí? Dice, se quedaron con él aquel día porque era como la hora 10:00. Y ahí aparece Andrés, que era hermano de Simón Pedro. Dice, era uno de los dos que habían oído a Juan el Bautista y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo Jesús, y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. En este primer encuentro, hermanos, directamente Jesús ya le cambia de nombre, ¿no? Andrés lo lleva y le dice: hemos encontrado al Cristo, al Mesías. Cristo no es un nombre en realidad, ¿no? Es un título que significa justamente eso, el Mesías. Entonces vemos aquí que Simón Pedro, un pescador, era un hombre como cualquiera de nosotros, un hombre, si podríamos decirlo, común, pero vemos acá que tenía e iba a tener un gran propósito. El Señor de entrada ya le había cambiado un nombre, le había puesto Cefas en hebreo, arameo, perdón, y que quiere decir piedra o roca. Entonces, este es el inicio, hermanos, de todo lo que pasó en la vida de Pedro. Si vamos a Hechos, por favor, al capítulo 4, versículos 12 y 13, vamos a observar qué es lo que hacía después Pedro y cómo lo hacía. Hechos capítulo 4, versículos 12 y 13. Lo leemos juntos, 2 y 3. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Hermanos, muchas veces nosotros vemos a las personas y según su apariencia a veces las juzgamos, ¿no? Pero este pasaje nos dice que ellos predicaban. Miren, tuvo un llamado, Jesús se encontró con él, le cambió de nombre, y es porque tenía ya un propósito especial con él. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y Juan y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Esta es ya una parte donde él había ya estado ejerciendo ese ministerio al cual había sido llamado. Hemos visto cómo había sido ese primer encuentro con Jesús, y ahora vamos a desarrollar un poquito más de cómo era el apóstol Pedro. Vayamos a Lucas, por favor, al capítulo 5. Lucas capítulo 5, los versículos 1 hasta el 11. Y vamos a ver aquí una de las características o rasgos que tenía Pedro. Lo vamos a leer juntos, y esto es algo que conocemos también y que se dio en un lugar que ya habíamos mencionado. El subtítulo en Reina Valera dice la pesca milagrosa, y ya tenemos esta imagen. Lo vamos a leer juntos. Capítulo 5, versículos 1 al 11, 2 y 3. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios.
Y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco. Sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Este relato, hermanos, sí lo tenemos en nuestra mente, ¿no? Pero es impactante ver cómo actuaba Jesús, cómo lo seguían. Le dijo a él y fue a este lago de Genezaret, subiéndose en una de las barcas que era de Simón, y le dice, ¿no? En el versículo 4, cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes a pescar. Aquí vamos a observar que Pedro era una persona súper espontánea y sincera. Esa es una de sus características. No tenía miedo de hablar. Él le dice en el versículo 5, respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Es decir, el oficio de Pedro era pescador. Se supone que él sabía en qué momento todas la forma de pescar, el momento preciso, era su oficio. Él conocía todo eso. Y de repente Jesús le da una orden y le dice que eche sus redes cuando no habían pescado. Y él, tal vez muchos podríamos quedarnos callados y decir: bueno, lo hago, pero él no. Él le dice y le responde: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y ahora nos dices que vayamos a pescar, más o menos. Y nada hemos pescado, más en tu palabra echaré la red. Y bueno, habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y el milagro se hizo así, tanto que su barca parecía hundirse. Pero dice, un poco más adelante, el versículo 8, viendo esto Simón Pedro, ¿qué pasó con él? Cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Hermanos, por eso es que vemos en Pedro muchas cosas que nosotros también podemos reconocer en nuestras vidas en él. Como decíamos, Pablo sí era muy maduro, actuaba de diferente forma, pero tal vez nos podemos reconocer mucho más en Pedro. Aparte era una persona sin mucha instrucción, ¿no? Sin mucho conocimiento. Él era así y reconoce algo aquí, y esta es como su conversión. Él se reconoce como pecador delante del Señor y le entra temor. Entonces el verso 10 dice: asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Ahí estaba un llamado para el apóstol Pedro. Pero el versículo 11 es algo que me encanta y también me impacta, porque dice: cuando trajeron a tierra las barcas, ¿qué hicieron? Dejándolo todo, le siguieron. Y eso es algo muy bonito. ¿Cuántos de nosotros tal vez estamos dispuestos a hacer esto? Eso es lo que podemos preguntarnos también. Pedro vio ese milagro, vio lo que las multitudes seguían a Jesús para poder escuchar de él,
y él reconoció que era pecador, y después del llamado lo dejaron todo los que estaban con él y le siguieron. Entonces aquí podemos observar que es una persona muy espontánea y sincera. No se guardaba las palabras Pedro. Vamos un poquito más adelante en el capítulo 8, el versículo 43 de este mismo Evangelio de Lucas. Vamos a observar otra característica de Pedro. Vamos a leer los versículos 43 al 46. Lo leemos juntos. 2 y 3. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Hermanos, ¿se dan cuenta todo esto que estaba viviendo Pedro? Tal vez milagro tras milagro, enseñanza tras enseñanza, pero nos damos cuenta que aquí también él era un líder nato. No tenía miedo de hablar por el resto. Él hablaba, era espontáneo, él era así. Por eso dice el verso 45, entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro. Miren, él se levanta. Conocemos personas que son así, tal vez no todos, ¿no? Algunos son unos más tímidos, otros tienen mucha más facilidad al hablar. Él tenía algo innato en él, que era un líder. Y por eso dice ahí, pero Pedro dijo, y a los que estaban con él: Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Él se atreve a decir esas cosas, ¿no? Es muy racional, dice: tanta gente ahí, ¿cómo sabes que alguien te ha tocado? Y Jesús le dice: alguien me ha tocado porque he conocido que ha salido poder de mí. Entonces era un proceso en el que Pedro también iba conociendo más a Jesús, iba conociendo más su poder, y él también iba creciendo en aquello. Entonces aquí observamos que él era también un líder nato, era otra característica de Pedro. Ahora en otro evangelio, Mateo capítulo 16, vamos a hacer bastante ejercicio leyendo algunos pasajes. Mateo 16, versículos 13 al 17. Vamos a ver aquí lo que se conoce como la confesión de Pedro. Esto seguramente estamos más familiarizados. Y vamos a leer los versículos 13 al 17 y vamos a conocer qué es lo que dice esta porción. Leamos juntos, por favor, 2 y 3. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo, ¿quién? Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Miren cómo era aquí Pedro. No tenía temor, era ferviente en lo que decía también, era otra de sus características. Cuando Jesús les hace como un examen, ya estaban un tiempo con él. De repente pregunta: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y respondieron todos. Dices, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y cuando Jesús pregunta: ¿y vosotros quién decís que soy yo? El verso 16, respondiendo, Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo,
el Hijo del Dios viviente. Hermanos, esto parece algo tan sencillo, pero para muchos era, sin la revelación de Dios mismo, esto era imposible de comprenderlo. ¿Quién iba a entender y comprender de que un hombre muy parecido a cualquiera de nosotros era verdaderamente Dios? Eso era muy difícil. Pero él reconoce, y por eso el verso 17 dice: entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre. Es decir, no es tu mérito, no hay algo por ti. Y eso nos recuerda también que si hay algo que nosotros podemos hacer, es por la gracia y la misericordia de Dios, que no es por nosotros. Por eso les digo, podemos reflejarnos en Pedro. Entonces le dice: no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y aquí está algo muy bueno de Pedro, ¿no?, que podemos aprender. Pero muchos teólogos, porque vamos a seguir con este relato, lo conocen a Pedro, y esto es algo gracioso, lo conocen o lo distinguen como el apóstol de las metidas de pata. Porque si aquí hizo algo bastante bueno, inmediatamente vamos a ver lo que hizo. Vayamos al versículo 21 y vamos a leer hasta el versículo 24. Después de haber dicho estas cosas, miren qué dice ahora Pedro. Versículos 21 al 24. Lo leemos juntos, 2 y 3. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Entonces, pero él, volviéndose, dijo a Pedro: no, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Y el 24, entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Hermanos, ¿por qué nos podemos también reflejar en Pedro? Nosotros, ¿qué hubiéramos hecho si Jesús dice esas palabras? Yo me puse a pensar muchas veces y decía sinceramente que tal vez igual que Pedro. Porque ¿quién podría haber entendido esto, ¿no?, de humanamente? De que el Mesías, el Hijo de Dios, ese Rey esperado, tenía que ir a morir y sufrir todo lo que sufrió. En la mente humana eso era imposible. No era fácil de digerir todo esto. Pero vemos que versículos previos en el mismo relato, sí, lo reconoce como el Mesías, el Hijo de Dios, el Redentor. Y eso era algo muy bueno. Pero ahora, como mencionaba, que es conocido como el apóstol de las metidas de pata, aparece diciendo esto, que es algo tal vez muy racional y muy natural, pero a la vez nos muestra que él era muy impulsivo, porque el versículo 27 dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Les estaba enseñando que esa era su misión. Pero Pedro, como era impulsivo, tal vez no prestó atención en estas palabras. Entonces se fue al hecho de que no, Señor, no quiero que sufras ni que pases por todo esto. Por eso le dice: entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti mismo, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose a Pedro, Jesús le dijo: quítate de delante de mí, Satanás. Miren, de haberlo nombrado como bienaventurado eres Simón, ahora le dice: quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Porque el que cualquier persona o cualquier acto que se oponga al
plan divino de la redención y de que Cristo fuese a morir en la cruz y resucitar, era hablar en contra del plan de Dios y como hablar a favor de Satanás. Y esto es lo que había hecho Pedro, decirles: no, Señor, que no te acontezca ninguna de estas cosas. Pero observamos en esto, hermanos, que evidentemente Pedro era así. Era impulsivo, a veces no prestaba atención a lo que se le decía. Tal vez muchos de nosotros somos así, ¿no? Más hablamos de lo que escuchamos. Y él era en partes así. Entonces, esto nos demuestra una de esas características que tenía él. Ahora vayamos viendo esta misma característica a lo que hizo en Juan, el Evangelio de Juan, al capítulo 18. Los versículos 10 y 11. Como sabemos, hermanos, hay en los 4 evangelios, especialmente en los sinópticos, los 3 primeros, son relatos paralelos, ¿no? Y hay muchos detalles que no están en unos y están en otros. Entonces es interesante también conocer y comparar esto en los evangelios. Pero en Juan 18, vamos a leer los versículos 10 y 11, vamos a observar este rasgo de Pedro de ser bastante impulsivo. Y lo leemos juntos, versículos 10 y 11, 2 y 3. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Esto es como una secuela de lo que había hecho antes, ¿no? El propósito y el plan de Dios se estaba cumpliendo. Aquí estaban justamente en el arresto de Jesús. Pero Pedro era bastante impulsivo. ¿Qué es lo que hizo acá? Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Tal vez muchas personas luchamos tal vez con ciertas reacciones en nosotros, ¿no? Estamos en ese proceso. Pedro también estaba en eso, por eso nos podemos reflejar también en esta característica. Y Jesús entonces dijo a Pedro, miren, Jesús era tan paciente con él, ni bien lo había visto, ya le había cambiado de nombre porque tenía un propósito con él. Y realmente el Señor es así con nosotros, ¿no? Es paciente con nosotros y grande en misericordia. Y ahí le dice, entonces Jesús dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, no la he de beber. Es como un padre hablándole a un hijo, ¿no? Tratándole de hacerle entender todo eso. Entonces observamos aquí otra característica que es bastante familiar, era Pedro muy impulsivo. Otra característica es que Pedro también era bastante imprudente, muy parecido. En Lucas, un poquito más atrás, capítulo 9, versículos 32 al 36. Aquí se habla del relato de la transfiguración. Y vamos a leer, por favor, los versículos 32 al 36. Leemos juntos, 2 y 3. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los varones que estaban con él. Y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí. Y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías, no sabiendo lo que decía. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz desde la nube que decía, Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo
y ellos callaron, y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Otra vez Pedro. Y tal vez conocemos a personas, y esto es algo gracioso también, que a veces hablan donde nadie les ha llamado, ¿no?, para que opinen, pero ellos se meten. Y Pedro era así de imprudente. Aquí él estaba, como menciona estos versículos, y esto era la transfiguración. El verso 28, un poquito más atrás, dice: aconteció como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo, y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Y aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías. Esto es lo que estaba pasando. Y quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Y el 32, que ya hemos leído, dice: y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño. Algún desvelo que hayamos tenido, sabemos cómo es, ¿no?, estar, que ya no podemos más, no estamos lúcidos. Mas permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los 2 varones que estaban con él. Y sucedió que apartándose ellos de él, ¿quién entró en acción ahí? Pedro. Otra vez Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas. Ni entendía muy bien lo que estaba pasando, pero él tenía que hablar. Una para ti, otra para Moisés y una para Elías, no sabiendo lo que decía. Y saben, del verso 34 dice: mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar a la nube, y vino una voz desde la nube que decía: este es mi hijo amado, a él oíd. Es decir, Pedro, ya no hables más, presta atención, no te metas, no seas imprudente. Y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo, y ellos callaron, y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Miren, Pedro era así, pero el Señor tenía paciencia con él, y eso es algo que ha estado siempre, porque tenía un propósito con él. Otra característica, y esta es de las últimas que vamos a observar, es Mateo 14, versículos 24 al 31. Y hemos notado que tenemos tal vez muchas similitudes, ¿no?, con Pedro. Mateo 14, 24 al 31. Aquí vamos a observar una de las características tal vez con la que más nos podemos identificar con Pedro, y es que Pedro era tan falible como nosotros. Vamos a leerlo juntos. El capítulo 14, versículos 24 al 31. Lo leemos juntos, 2 y 3. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la 4ª vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló, diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces les respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Bueno, el 32 más dice, ¿no? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó
el viento. Otra característica en la que realmente podemos identificarnos, y creo que esto es algo muy común en nosotros, ¿no? Ahí la fe justamente para nosotros, y tal vez en el contexto en el que estamos viviendo en nuestro país, nos muestra un escenario bastante triste, ¿no? Como sin esperanza. Pero ¿en quién confiamos nosotros? Es en Dios. Y miren, aquí hay un milagro tan grande y dice que él estaba caminando sobre el mar. Esto es algo difícil de comprender también. Y pensaron que era un fantasma, pero Pedro nuevamente se mete ahí, él dice el verso 28, entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Y mientras Pedro tenía la mirada puesta en Jesús, pues todo iba bien y caminaba sobre las aguas. Pero cuando vio las circunstancias, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Hermanos, esa es una gran lección para nosotros. No mirar las circunstancias, no mirar todos los factores que están tal vez en contra nuestra, sino poner fija la mirada en Jesús, como el pastor dijo hace un momento, ¿no? Él es el autor y consumador de la fe. Y eso es algo que nosotros debemos recordar. Cada ocasión que tenemos circunstancias difíciles, que son diversas, pero nuestros ojos están depositados en Él y nuestra confianza está depositada en Él. Pero también hace algo bueno Pedro, ¿no? Dice, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Reconocía que necesitaba ayuda y el Señor actuó. Entonces, es algo que podemos aprender de Pedro y reconocernos también en él. ¿Qué dice Mateo 26? Un poquito más adelante, hablando de esta falibilidad que tenemos como personas. Y esto es algo mucho más conocido. Mateo 26, versículos 33 al 35. Vamos a leerlo juntos. 2 y 3. Respondiendo Pedro, le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo... Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Unos momentos después, versículo 69, vayamos por favor ahí en ese mismo capítulo, pasa lo siguiente. Ahí estaba la advertencia de Jesús que le dice, ¿no? Es como cuando nuestros papás, cuando éramos niños, nos advierten de varias cosas, nos dicen, no hagas aquello porque te va a pasar esto. Pero a veces no aprendemos la lección o no somos obedientes. Y pasa lo siguiente, leamos los versículos 69 al 75. 2 y 3. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estás con Jesús, el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra, y a los que estaban allí también. Este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró.
triste este relato, ¿no? De haber tenido la advertencia e inmediatamente haber hecho lo que se le había advertido. Pero hermanos, eso es, creo, de lo que más nos representa a nosotros, porque le fallamos al Señor muchas veces. Tal vez en nuestras oraciones están esas frases, ¿no? Señor, no quiero hacer esto, no quiero fallarte. Pero en la debilidad de nuestra carne muchas veces fallamos al Señor. Y nos pasa exactamente esto que le pasó a Pedro. Pero saben, hermanos, así como Jesús ni bien conoció a Pedro, le cambió el nombre porque tenía un propósito en su vida y Él conoce nuestros corazones, también aquí conocía el corazón de Pedro. Si bien Él había hecho eso, ¿cómo termina Pedro aquí? El 75 dice: entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Y ese era el corazón de Pedro también. Tenía un corazón arrepentido. La diferencia con Judas, ¿no? Que solamente fue un remordimiento. Y seguramente este episodio había marcado la vida de Pedro por años y años hasta el fin de sus días, porque es algo muy impactante. Lo mismo pero hace el Señor con nosotros. Él nos perdona, tiene misericordia y actúa de la misma manera con nosotros. Y en esto podemos identificar también nuestras vidas en Pedro. Y en Marcos capítulo 14, un poquito más adelante vayamos, en estas falibilidades que tenemos, vamos a reconocer otra. Marcos 14, versículos 37 al 42. Hemos hecho bastante ejercicio en leer estos pasajes porque así vamos conociendo cómo era Pedro. Marcos 14, 37 al 42. Leemos juntos. 2 y 3. Vino luego y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar 1 hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró diciendo las mismas palabras, y al volver otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Vino la tercera vez y les dijo: dormid ya y descansad. Basta la hora ha venido. He aquí, el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, he aquí, se acerca el que me entrega. Era la oración en Getsemaní. Y a veces nos podemos a pensar y decimos, ¿no? ¿Cómo, sabiendo la advertencia de Jesús que iba a pasar todo ese sufrimiento, y los apóstoles se dormían? Muchas veces decimos eso, pero si realmente vemos nosotros nuestras vidas, somos exactamente iguales. Velad y orad para que no entréis en tentación. Y le dice en el 37, vino luego y los halló durmiendo. ¿Y a quién le habló? Y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar 1 hora? Y luego, 3 veces les pasa lo mismo. Entonces ahí, hermanos, podemos reconocernos también en Pedro, ¿no? Pero aparte de ver todas estas características en la vida de Pedro, creo que podemos observar también que en todo eso Dios es que estaba obrando en la vida de Pedro. Estos eran los primeros 3 años también de la vida ministerial de Pedro. Y él estaba aprendiendo muchas cosas. Y en el transcurso de su vida, a pesar de los errores que tuvo, siempre se manifestó la gracia del Señor en su vida. Y Pedro fue muy cercano a Jesús. En muchas cosas él estuvo escogido aparte del resto de los apóstoles, como en la resurrección de la hija de Jairo, como también en la transfiguración, preparando la última cena. Él era muy cercano a Jesús. A pesar de todos esos errores, él era así. Y él escribe después 2 cartas, ¿no? Primera y segunda Pedro.
Las escribe 30 años más o menos después de lo que había vivido con Jesús. Y nos enseña también esto, que aprendió muchas lecciones. Pero quiero que leamos lo que dice Hechos 2:40 al 42. En ese lapso de tiempo, después que Jesús había ya muerto y resucitado, Él se quedó haciendo esa obra y había cumplido lo que habíamos leído al principio, ¿no? De ese llamado, que son pescadores ya de hombres, ¿no? De peces. Y dice que lo dejaron todo y le siguieron. Entonces, en Hechos 2:40 al 42 dice lo siguiente, y hay tantos detalles en Hechos, hay muchos otros más en los evangelios, hay tantos detalles de Pedro, pero vamos a leer Hechos 2:40 al 42, 2 y 3. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Surge aquí la iglesia, hermanos. Y esta persona que había negado a Pedro, que había sido imprudente al hablar, que había tenido tantos errores, al final sí cumplió lo que le dijo Jesús y siguió esa obra. Y aquí no solamente predicaba Jesús, sino que arriesgaba su propia vida. Ese es el relato que está en Hechos. Y dice así, que el verso 41, que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y estas 3,000 personas perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan y en las oraciones, algo que él estaba observando antes, ¿no? Que se dormían, pero había aprendido. En el capítulo 5, un poquito adelante, versículos 29, 5-29, observamos esta persecución que tenían por predicar. Dice: respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, porque estaban siendo perseguidos y les estaban prohibiendo predicar. Y más adelante en el verso 40 al 42 dice: y convivieron con él, y llamando a los apóstoles después de azotarlos, les intimidaron que no hablasen en nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Miren, Pedro había cumplido y estaba haciendo esa labor. Había tenido tantos errores, sí, pero estaba cumpliendo porque él tenía ese llamado. Dios tenía un propósito y un plan con él. Y lo que dice en 1 Pedro en relación a esto, que como les digo, hermanos, estos libros fueron escritos aproximadamente unos 30 años después de todo esto que habían pasado en relación a estas persecuciones. Miren lo que dice Pedro en 1 Pedro capítulo 4, versículos 14 al 16. Ya aquí Pedro tendría aproximadamente unos 75 años, una persona bastante madura, había visto tantas cosas. Y dice en relación a estas persecuciones y sufrimientos lo siguiente. Capítulo 4, versículos 14 al 16. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios
por ello, hermanos, había aprendido Pedro, había comprendido todo lo que se le había enseñado y él había establecido muchas cosas que, miren, había vivido de primera mano lo que Jesús había hecho. Y si podemos decir una palabra es perseverar, no decaer, seguir adelante. Aprendió. En Primera de Pedro vamos a observar, si bien habíamos visto que Pedro había negado a Jesús, en Primera de Pedro, en el capítulo 1, en la introducción, los versículos 2 al 4, al escribir esta carta, después de haber hecho lo que había hecho, de negar a Jesús y tener esas actitudes, esto es lo que dice en la introducción de esta carta. Capítulo 1, versos 2 al 4. Leemos juntos, 2 y 3. Elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer en una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Hermanos, si tenemos en mente todo lo que había vivido Pedro, tiene mucho más sentido que él haya escrito todas estas cosas. Él dice que somos elegidos según la presencia de Dios. Él, más que nadie, tal vez podría decirlo. Tantas cosas he hecho mal, pero el Señor me había elegido. Y por eso dices, Padre en santificación, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. ¿Qué dice? Gracia y paz os sean multiplicadas. Él lo vivió. La gracia y la paz del Señor se multiplicaron en su vida. Y en el verso 3 dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia. Entre los apóstoles, ¿quién podría decir que la misericordia del Señor era grande? Creo que era Pedro, por tantas cosas que había hecho. Y eso nos demuestra aquí que él sí, con los años, aprendió esa lección también. ¿Qué otra lección aprendió? Ya vamos a ir terminando. Hemos leído que ellos se habían dormido al orar, ¿no? ¿Y qué dice ahora en 1 Pedro 4, versículos 7 al 8? Los años, el conocer, el ir involucrándose mucho más de la palabra hace que nuestra vida sea transformada. Y aquí, como les decía, 75 años aproximadamente Pedro, y dice esto, tanto tiempo después. Leemos los versículos 7 y 8. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Había aprendido. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Había aprendido acerca del amor porque él lo había vivido, pero también enfatizando en lo que él había hecho, dice que seamos sobrios y velad en oración. Qué importante es esto. En el capítulo siguiente, en el capítulo 5, los versículos 7 y 8, aprendemos, y creo que es algo que tenemos que memorizarlo también, como decíamos hace un momento, en las circunstancias en las que estamos viviendo, parece que no hay esperanza, pero si ponemos la mirada en Jesús, podemos estar seguros de esto. Y dice estos versículos, leamos por favor versículos 7 y 8 del capítulo 5, 2 y 3. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor. Hermanos, esto creo que nos ayuda bastante. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros y Él tiene cuidado de nosotros. Si tenemos cargas, preocupaciones, se las debemos entregar plenamente al Señor.
Así como Él caminó sobre las aguas y Pedro también pudo mientras ponía la mirada fija en Él, las circunstancias no importan, es nuestra fe que debe estar firme allí. Hermanos, ya para ir terminando, hay tantos otros detalles, pero ¿qué es lo que dice 1 Pedro capítulo 1 versículos 6 y 8? Lo conocemos bastante bien, habla acerca de las pruebas. El contexto en el que fue escrito también esta carta era la persecución de los cristianos en Roma, era una situación terrible. Ahí no estaba simplemente en juego el tema económico, sino estaba en juego la vida de esas personas. Y en tal contexto les escribe y les dice esto. Capítulo 1, versículos 6 y 8, 2 y 3. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, y en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Esas son las palabras que Pedro había aprendido a través de tantos años de ministerio. Había sufrido persecución y muchas cosas, y finalmente estaba aquí cerca de morir también. Él había muerto de una manera terrible, ¿no? Según lo que se conoce, había muerto crucificado, pero de cabeza, porque no se consideraba digno de morir como Cristo había muerto. Entonces eso nos hace pensar, hermanos, de que realmente, a pesar de las circunstancias, quien está en control de todo es Dios. Se les voy a leer una pequeña porcioncita que Stephen David dice, y me gustó bastante. Dice: en un mundo que hace las cosas mal, Dios se asegura de que todo salga bien, porque aún el caos está bajo su control. Y eso me encanta, hermanos, nos alienta y nos da seguridad. En un mundo que hace las cosas mal, Dios se asegura de que todo salga bien, e inclusive el caos está bajo su control. Por eso es que, finalizando esta carta, Pedro dice lo siguiente, y con esto vamos a concluir. 1 Pedro capítulo 5, versículos 10 y 11. Después de todo lo que había aprendido y vivido, Pedro dice lo siguiente, lo leemos 2 y 3. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos. Amén. Y creo que podemos apropiarnos de estas palabras, porque solamente es el Señor que nos da esto. El Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos. Amén. Bien, vamos a agradecer por su palabra. Su palabra en mí es la espada que atraviesa hasta el alma. Su palabra en mí es la luz que alumbra mi camino.